Mm. Oh. Oh, Sherwood, Sherwood. Señor Blazkowicz, necesitaré equipo para soldar, por favor. Seth, Sí. estoy intentando hacerme a la idea de qué hacía exactamente en esa organización. ¿Era alguna clase de ingeniería sobrenatural? Sobrenatural. No creemos en cosas sobrenaturales, tampoco creemos en Dios. Aún estás fuerte, viejo. Max Hoss. Capitán Blazkowicz, gracias por llevarme de vuelta con mi mujer. La había perdido. He perdido a tantos. Fergus se llevó al soldador. Lo siento, es solo... Mi anillo de boda ha desaparecido. Qué patosa soy.
Lo perdí cuando volvimos. No es muy valioso, pero es todo lo que me quedaba de él. Mi querido Sebastián. Alguien ha estado estudiando los helicópteros. Ayuda a Seth a encontrar las piezas que necesita. ¿Entendido? Estuvo 3 meses encerrado en ese mar. Parece una pieza de helicóptero. A lo mejor están usando el soldador para eso. Y todo gracias a ese cañón. ¿Qué quiere Blazkowicz? Busco el soldador. ¿Lo ha visto? No, no creo. Espere, no, tiene razón, tiene razón. Tenía intención de arreglar las barandillas de la entrada secreta de la fuente. Ese maldito trasto se me cayó al agua. Estoy un poco ocupado, así que si quiere soldador, adelante, póngase a nadar. La puerta que da a la fuente secreta está en la sala principal, detrás de la mesa. Vaya allí. Encontrará el soldador por alguna parte bajo el agua. Esforzándote por aligerar la carga de cuantos te rodean. No sé cómo puñetas podría hacer esto sin romperme el lomo si no hubieses. Ese. Mira, amigo, perdóname. No quiero hacerte perder el hilo y eso, pero tengo que pasar por esa puerta. Ah, por favor. Preferiría no pensar en lo que estoy pensando ahora. ¿Tan malo es? Lo normal es pensar que cuando has visto lo que he visto yo, tu mente se rompería como un huevo. ¿Por qué no ha sido así? A lo mejor ya ha empezado a pasar y no me he dado cuenta. Todos cambiamos. Al final no importa quién seas. La cuestión es que tú y yo tenemos que pasar la racha. Hay que llegar al otro lado. ¿Y matar a todos los nazis? Y matar a todos los nazis. Beberé contigo para celebrarlo cuando llegue ese momento. Seguro.
Ich bin letzten Sommer über die Gibraltar-Kreuzung gefahren. Und fahren nach Kanada. Ja, aber mein Onkel Franz sagt, der Schimmel kommt von Terroristen. Er birgt irgendeine Krankheit, mit der sie jeden in Berlin infizieren wollen. Warum sollten sie so etwas tun? Hier ist es einfach in Ruhe. Beruhige dich, Ingrid. Mach dir keine Sorgen. Wenn wir wirklich in Gefahr wären, würde es unser großer Führer sagen. Außerdem ist Hans noch in der südwestlichen Mandschurei stationiert und er meinte, dass die letzte Terroristenzelle vor über einem Jahr vollständig ausgelöscht wurde. Und jetzt ist auch im Land Nottica eine Bombe explodiert. Vor einer Woche war alles noch ruhig. Was ist nur los? Warum tun unsere Führer nichts gegen diese Terroristen? In letzter Zeit sind verdammt viele Soldaten in den Straßen unterwegs, nicht wahr? Ja, man sollte annehmen, dass sie die nötigen Kräfte haben, um dieses Ungeziefer auszurotten. Sie verstecken sich bestimmt irgendwo in den Bergen, vielleicht in den Alpen. Man hört ja so manches aus der Schweiz. Ja, vielleicht. Herr Offizier! Herr Offizier!
Ja, gnädige Frau? Ich würde gern jemanden melden. Und wen? Eine Nachbarin. Ihr Sohn verhält sich irgendwie seltsam. Ich habe ihn durchs Fenster beobachtet. Er hat den Lippenstift seiner Mutter ausprobiert. Tanto trabajo por un soldador. La próxima vez va usted a por él, Fergus. Si vamos a robar un submarino nazi, necesito que Seth repare ese chisme de la mesa. Ayúdalo con eso. Ishar Koach, Simpson, Ishar Koach. Con esto me basta. Bueno, podría llevarle esta nota a Anya. Necesitará la frecuencia del transpondedor para localizarlo. Soy el maldito chico de los recados. William. ¿Tienes un momento? Du Platzgewitz gesehen. Schon wieder mit dieser Unsinn. Mein Gott, was ist nur los mit diesen Leuten? Quiero esto. Contigo. Como ahora. Siempre. Así será, William. No lo dudes. Terminad ya con vuestros asuntos, pues vamos. Pero no hoy. Escucha mi voz, Blazkowicz. ¿Dónde estás? Los túneles de alcantarillado. Los auténticos intestinos de la ciudad. Y a mayor profundidad, las catacumbas de Berlín. Un vasto complejo. El sitio más seguro de toda la ciudad. El arsenal de munición central del régimen nazi. Las cosas que haríamos con esas armas. Una revuelta, una auténtica rebelión. Esta entrada está cerrada por el agua. Es impenetrable a los de fuera. Solo hay una forma de atravesar el perímetro. Un deslizador de túnel. Los nazis los usan para el mantenimiento. Llevamos años intentando ponerlo en funcionamiento. Esta es la primera fase del plan para acceder al refugio subacuático de Seth. Usa el deslizador para encontrar una entrada al depósito de armas de las catacumbas de Berlín. Anya ha acordado seguir tu posición con el transpondedor y darte apoyo táctico. Buena suerte, Blazkowicz. Estas son aguas profundas. William, ¿me oyes? Vas a tener que avanzar por los túneles de las cloacas para llegar a las catacumbas de Berlín. Intentaré guiarte por ellos. Puede que tengas que salir del deslizador de túnel para neutralizar obstáculos. No le pierdas la pista al deslizador. Es tu única fuente de oxígeno. De niño,
Se estaba levantando la marea roja y me metí en el agua solo para desobedecer a mi padre. Cómo quemaba. Como si me ardiera la piel. Te encuentras justo debajo de la prisión de Eisenwald. Caroline me dijo que unos reclusos intentaron escapar por las cloacas con algunos enseres hace años. No llegaron muy lejos. Algunas zonas podrían ser demasiado estrechas para el deslizador. Quizá debas nadar. A los 13 años caí en un estanque. Quedé cubierto de sanguijuelas. Sanguijuelas asquerosas. William, hay algo que debo decirte. He estado leyendo este diario que me dio mi abuela. Es el diario de mi prima Ramona. Solía trabajar con nosotros en el psiquiátrico. Ahora está muerta, pero guardaba muchos secretos. Y ella creía que no podía confiárselos a nadie. Así que los escribió. Transmitiré las entradas de radio a tu diario sonoro. Escúchalas si tienes tiempo. Está en polaco, pero lo traduciré. Ramona escribe: 11 de mayo de 1940. Solo hace 3 días que hemos vuelto y los nazis han llegado al pueblo. Han matado a Jakub Brozek de un tiro en la cabeza. Su caballo cortaba la carretera. Él me enseñó a besar. Voy a hacer algo con esta situación. 12 de mayo de 1940. Los nazis han tomado la comisaría. Están pidiendo a la gente del pueblo que presten servicio como voluntarios. Me voy a presentar. Encontraré una manera de matarlos. 18 de mayo de 1940. De día trabajo en el psiquiátrico cuidando de los enfermos. De noche voy al pueblo a prepararles la cena a los nazis en la comisaría. Parece que confían en mí. Creo que podré engañar a uno de ellos. Si consigo apartarlo de los demás, creo que podré matarlo. Nunca he matado a nadie. No sé luchar ni disparar un arma. Tendré que ingeniármelas. Echo de menos la universidad. Quizás estoy a punto de tener toda una experiencia de aprendizaje. ...25 de junio de 1940... Parece que el nazi tenía en gran estima a su madre. Lo descubrí mientras se desangraba hasta morir con mi cuchillo clavado en el cobertizo de la taona. Muti, gemía. Me temblaban las manos, casi se me cae el cuchillo. Tuve que decirle que iba a besarlo y me dejó llevarlo afuera, a la noche. 29 de noviembre de 1940. Parece que al nazi le encanta su salchicha. Lo descubrí mientras seguía comiéndose la cena, aunque el cianuro debía de haber estropeado el sabor. Entornó los ojos, los puso blancos, pero siguió masticando. El cianuro que robé de la botica de mi madre. A veces me dan punzadas de remordimiento. Pero entonces pienso en Jakub Brozek. Ramona escribe: 2 de mayo de 1941. Se ve que los nazis se duermen después del clímax. Lo descubrí cuando el soldadito se quedó dormido en mis brazos bajo las sábanas. Y su cara se puso morada por la cuerda con la que lo ahogué en su sopor. Mañana cumplo 18 años. 29 de mayo de 1941. Parece que los nazis se han vuelto perezosos. Lo descubrí cuando adelanté a 3 de ellos que llevaban una caja de granadas. Creo que estoy embarazada. Ojalá supiera usar una pistola.
Estás en una sección que lleva mucho tiempo fuera de servicio, pero quizá haya maquinaria que se pueda accionar manualmente. Muy bien. Nadé mucho de joven, pero en nada tan frío como esto. El depósito se usaba para regular el desbordamiento. Debes encontrar una forma de llegar a la plataforma del otro lado. Busca algún mecanismo para llenar de agua el depósito. Tendrá que llegar hasta arriba del todo para que puedas cruzarlo nadando.
Bien hecho, William. El deslizador de túnel no te llevará más lejos. Por la última sección tendrás que nadar. Las catacumbas están cerca. A los 17, crucé a nado el lago Forney por unos soldaditos de plomo, pero no era tan oscuro. A los 19 me tiré de cabeza al pozo para rescatar el reloj de papá, pero no era tan profundo. William, justo encima tienes las catacumbas. Hay un ascensor que te puede llevar directamente al depósito de armas.
dicho, Capitán Blazkowicz. Ya estás dentro del depósito de armas. Esta es la... Capitán Blazkowicz, ya estás dentro del depósito de armas. Esta es la segunda fase del plan para acceder al refugio subacuático de Set. En esos arsenales de munición hay un tren de carga. El tren va repleto. Armas pequeñas, obuses, torpedos y demás para su distribución a la maquinaria bélica nazi. Vas a robar ese tren. Las armas pequeñas las podemos usar para reforzar a nuestros soldados, pero el verdadero objetivo es hacerse con el sistema de torpedos. Así podrás abordar y tomar el control de un submarino nazi. Pero lo primero es lo primero. Roba el tren. Localiza el tren y dirígelo a la estación de tren subterránea abandonada del norte. Nuestra gente te estará esperando en la estación. Klaus te dará más detalles sobre el terreno.
Si tienes problemas para arrancar el tren, es posible que el conmutador de las vías no esté orientado correctamente. Debe de haber una sala de control por ahí cerca para ajustar el conmutador. De tierra está junto a la estación de tren abandonada al norte de tu ubicación, William. Te verán allí cuando llegues.
lado de ellos le sigue alguien? No. ¿No? ¿Cómo que no? ¿Sí? Tengo un contacto que lleva remesas a los astilleros. Alles in Ordnung, Horst? Du, nimm nicht so viele Kisten, sonst merken die, dass etwas nicht stimmt. Suministran las bombas de los torpedos a los submarinos nazis de Europa. Tú te escondes en este. Horst lo pondrá en el suministro principal. Y despertarás a tiempo para el desayuno en un submarino. Una vez capturado, lo llevamos al refugio secreto de Set. Si se interpone un marino. Bang, bang, boom. Vamos, hombre. Yo cargo con el peso, usted solo aguante. Muy bien, pistolero. Entra en el torpedo. En el submarino, parchea esto en comunicaciones. Y sube la baliza de antena. Necesitamos radio. En la oscuridad los sueños se pierden. Demasiado lejanos. Solo echo de menos la luz. Besatzungsmitglieder. Hier spricht Kapitän Krieger. Wir haben einen dritten Passagier an Bord. Er wurde zuletzt im Torpedoraum gesichtet. Bewaffnet euch und kümmert euch um das Problem. Da drüben ist er!
Atención, enemigo hostil. Al habla el comandante de este barco, el capitán Anton Krieger. Ríndete de inmediato y se te tratará con la debida justicia de acuerdo con las leyes marítimas. ¡Dreckiger blinder Passagier! Bewege mich zu neuer Position! Richtig! Da ist er! Ich wechsle die Position! Granate! Verstanden! Achtung! Ab sofort melden sich alle wichtigen Besatzungsmitglieder auf der Brücke. Kontaminierungskorps, bewaffnet euch und kümmert euch um den Eindringling. Ihr bleibt komplett abgeriegelt, bis die Lage geklärt ist. Das ist ein Befehl!
Ya está. Ahora tengo que conectar con el chisme de radio de Klaus. A ver si los míos están en antena. Las balizas de antena. Baliza. Eso suena bien. Eso está hecho. Claro que sí. Mantenga el canal abierto, Blazkowicz. Estamos en camino. Seguimos su señal. ¿Sabe lo que tiene aquí, Capitán Blazkowicz? Este es el Ibashammer, la joya de la flota de submarinos nazis. Hay un cañón nuclear en ese barco. O, mejor dicho, nuestro cañón nuclear. Era duro el capitán hijo de puta de ese magnífico submarino, hay que reconocérselo. Se llevó las claves de descifrado del cañón nuclear a la tumba. ¿No disparará? Bueno, las ojivas nucleares no. Con las ganas que tenía yo de meterle a Calavera una bomba atómica por la garganta. A por las claves de descifrado. En realidad no hay ninguna clave de descifrado nuclear en la Tierra. Se guardan en la base lunar nazi. Los capitanes se las tienen que aprender de memoria. La base lunar es la instalación más segura de los nazis. Es ahí donde hacen sus investigaciones más secretas. ¿Qué quiere decir? Sí, Anya y Caroline están trabajando en ello ahora. Intalag, aquí estamos. 7952. Así es como pasamos en un hola. Ya, Dios, mi padre me enseñó esta rima de pequeño. Hay muchas otras para sitios diferentes. Me sé lo de abracadabra. ¿Cree que con eso se abrirá algo? Mejor quítense de en medio. Fuera. Hay que jorobarse. ¿No notan cómo tiembla la tierra? Esta entrada lleva siglos sin utilizarse. Adelante. Señor Blazkowicz, por favor, llévenos dentro. Vale, como dicen ustedes, que empiece el espectáculo. Estaba esperando que llegara este momento. Éramos muchos los que queríamos cambiar el rumbo de la guerra. Pero todo ocurrió muy deprisa. Mataron a los guardianes, los exiliaron, pero algunos lo consiguieron. Sí, habíamos empezado a transferir mucho conocimiento a los gobiernos que combatían a los nazis. Y por un tiempo hubo esperanza, hasta que los nazis tiraron las bombas atómicas. Vaya, entonces la esperanza desapareció. Me han hablado de los viejos tiempos, de cuando los Dad Yishud se reunían en sitios como este, llenos de vida y curiosidad, y los canales de la naturaleza estaban abiertos. Pero ahora puede que seamos los últimos en visitarlo. Déjeme ver. Advertencia. Bla, 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 pase y ya está. Hay una cámara de transición a la sala principal. Un momento, ¿cómo que advertencia? Vaya, las instrucciones son antiguas y borrosas. Esto es para llegar a la sala principal. No reconozco los símbolos. Déjeme ver. Blazkowicz. Ahora debería ir usted, Blazkowicz. Cambio muy bueno es este lugar.
Poderoso. Investigación magnética. Casi me cago en los pantalones cuando esa cosa... Ah, Santo, sí. Pero, ¿qué coño es esto? Eso de ahí es la cámara secreta. Primero tenemos que activar los campos magnéticos, construir la entrada. Esta máquina de aquí controla los campos electromagnéticos. Sí. Ok, ¿está preparado? 1, 2, 3. ¡Vamos! Da la sensación de que algo está roto. ¿Me lo aguanta, por favor? Oh, sí. Oh, sí. Señor Blazkowicz, enséñeme su arma láser, por favor. Ahí. Este es el prisma Datjishut que ajusta su rayo láser en la frecuencia correcta. Ahora debería poder cargar las bobinas magnéticas. ¿Las ve? Ahí arriba. Voy a intentar poner esto en marcha. ¿Qué clase de sitio es este? Este es un lugar antiguo, uno de muchos. Los Datjishut construyeron sitios como este antes de que la humanidad conociera la brújula. Cuando tienes un propósito firme, cuando hay gente que comparte tu causa, todo es posible. ¿Me entiendes? ¡Sí, muy bien! Señor Blazkowicz, pega la bobina con el láser. Pero un poco mejor, ¿no le parece, señor Blazkowicz? ¡Vaya arriba del todo! ¡A la plataforma de elevación! ¡Ahora baja la plataforma! ¡Blazkowicz! ¡Lo dinero con usted! ¿Ha visto cómo lo ha hecho? Hasta arriba del todo y sin dudar. Es un hombre de acción. Ah, si me permite, es todo un hombre de acción, Shinson. ¡Un hombre de acción! Y ahora ascendemos. ¡Arriba, Simpson! שבע, שש, חמש, שמונה, אלא שאני פונה. No está mal, Sedrod, no está mal, ¿eh, Jingle? ¿No es Sedrod un genio? Caballeros, ya está. Muchísimas gracias. Vamos, miren alrededor. Están Lo que calentitos y les me están sirva bien. se lo pueden quedar. Pero Me va bien. recuerden Aunque esta guerra se que está están haciendo un poco pesada. en un lugar Nunca pasa nada sagrado. interesante por aquí. Hoy he aterrizado un helicóptero sobre un portaaviones submarino nuclear nazi requisado. Luego me he puesto un traje de buceo para aguas profundas y he descendido a una fosa abisal en medio del Atlántico. No quiero aburrirte con los detalles. Abreviando, ahora estoy dentro de un refugio secreto lleno de cosas tan mágicas y anómalas en la naturaleza que a la mente no le queda otro recurso más que estremecerse. Y por supuesto me acompaña un grupo de camaradas y mis que asegura tratarse de un poco más emocionantes. Nada por todos en casa, corto. Recibido. Ya estoy bastante impresionada. Contesta. Habla. ¿Qué es lo que tienes, Caroline? Tenemos un plan para las claves de descifrado del cañón nuclear. Anya, es un tren de transporte de tropas del Frente Africano. A bordo va el jefe de investigación del programa de supersoldaten de última generación de Calavera. Esta noche va a la base lunar nazi a supervisar el lanzamiento de los nuevos supersoldaten. Interceptamos el tren de transporte de tropas, localizamos al científico jefe. Robamos su identidad y la usamos para que Blazkowicz ocupe su puesto en el transportador lunar. Una vez en la base lunar hay que encontrar las claves de descifrado y traerlas a la Tierra. ¿Cómo interceptamos un tren de tropas nazi de alta velocidad?
El mejor sitio sería el puente de Gibraltar. Vale, sí, vale, pero ¿cómo? Seb, ¿alguna idea? Podemos usar esto. Es muy potente. Podríamos llamarlo uso de torsión. Suelte esto enfrente del tren. Esto detendrá cualquier cosa. Excelente. Salid enseguida. Ese tren está de camino. Mierda. Sé lo que está pensando Blasco. Ni hablar, esto me lo quedo yo. Eso mejor para Caroline. Pero fíjese, maldita sea, qué monstruosidad de puente. Autovista nazi al frente africano. Una maldita herramienta de genocidio. El tren llegará al puente en cualquier momento. Ya la ha oído, Blasco, espere. Ahora, prepare el arma y... ¡Está a punto de llegar! ¡Santa madre de Dios! ¿Había visto algo parecido? ¿Lo había visto, BJ? ¿Qué cojones acabo de hacer? No sé, capitán, es parte del juego, ¿no? Caos y destrucción es lo que hace siempre. Usted haciendo sus cosas. Caroline, ¿estás ahí? Ese tren no va a ninguna parte. Voy a soltar al americano loco. Va otra vez con esa cara agria. Recibido. Sigue trabajándose. Blasco, ¿ve ese vagón con el número 6? Cuelga del borde como la cabeza de un caballo apareado con el cuello roto. Pone London Náutica. El científico de investigación jefe de Calavera debe de estar dentro. Le dejaré en el lugar seguro más cercano. Se dirige a ese vagón del Náutica, ¿vale? ¡Venga, Blasco, salga y adelante! Dispare a esos nazis, Blasco. Diríjase hacia el vagón colgante del Náutica. Yo le busco un lugar seguro donde descender cerca de él. William, de acuerdo con el protocolo, el científico de investigación jefe de Calavera llevará un uniforme totalmente blanco. De acuerdo, Blazkowicz. Busca al nazi del uniforme blanco y róbale sus documentos de identificación. Ese será tu billete a la base lunar. Estará en uno de aquellos vagones.
¿Se ha perdido, Blasco? ¿No ve ya el vagón del Náutica? Pues mire arriba y siga la dirección general del uso de torsión. Así se irá acercando al objetivo. Más o menos.
El vagón del London Náutica. Dentro el científico de investigación jefe de Calavera que se dirige a la luna. Voy a por ti, maldito nazi espacial. Malditos escombros, humo, nazis por todas partes. Casi me revientan el culo a tiros.
Creo que he encontrado un punto donde dejarle más cerca del vagón del Náutica. Baje a través del interior del control y salga a la pasarela que va debajo del puente. Le recogeré ahí arriba.
Piensa rápido, Frankenstein asqueroso. No voy a dejar que se muera, Blasco. ¡Salte! Estúpida. Estúpida forma. Estúpida forma. Mire, he visto unos cuantos tarugos a lo largo de los años. Niñatos con más autoestima que sentido común. Algunos están locos de verdad. Palabrería. Pero nada de hechos. Eso es lo que me gusta de usted. Es el cabrón más loco de todos. Y usted lo demuestra con hechos. Nació para matar nazis y lo sabe. De acuerdo, Blasco. Vuelta al trabajo. Salga. El vagón del Náutica está justo al frente, colgando bajo el borde. Lo rodearé y le recogeré cuando haya encontrado al científico de investigación jefe de Calavera y tenga sus documentos de identidad. Busque por el vagón a alguien que vaya con un uniforme blanco. ¡Mierda, Blasco! Tiene el vagón del Náutica justo debajo. Mire por el borde y ahí está, leches.
Tengo los papeles. ¿Y ahora? Tenemos que ser rápidos. El transbordador lunar sale esta noche del London Náutica. Arriba necesitarás tu equipo, pero factúralo como equipaje. No está permitido en cabina. Tienes que pasar desapercibido. Tendrás que afeitarte y cortarte el pelo. Y seguro que dormir un poco. Tendrás que recuperar tu equipo de la zona de equipajes cuando llegues a la base lunar. Por último, deberás encontrar las claves de descifrado nuclear.